vamos a tener el privilegio de escuchar tanto a miembros del colegio como son Vicente Quirarte y Javier García Diego, si llega en unos minutos, así como Antonio Bolívar, quien es el director y editor de esta colección, quien es un gran conocedor, amante del libro por muchísimos años, que nos honra con ser el director de esta serie, no que ha trabajado sus primeros títulos también de cerca y muy de cerca con los autores de ellas. Y desde luego la presencia de Fernando del Río Asa, quien es el autor, aquí llegó Javier ya, del título dedicado a Manuel Sandoval Vallarta. Por favor, Javier. Bien, ahora sí, equipo completo. Entonces, bien, contaba eso, ¿no? Que es esta colección conmemorativa 65 años de biografías, y lanzamos dos títulos primeros, que son Bitácora de la Hoja, ensayo biográfico sobre Mariano Azuela, escrito por Emiliano Álvarez, y Destellos del Cosmos, ensayo biográfico sobre Manuel Sandoval Vallarta, escrito por Fernando del Río Asa, que aquí nos acompaña, como les decía. Entonces, para abordar y un poco ir hablando de esos dos títulos y de la serie en general, vamos a comenzar con las palabras de Antonio Bolívar, el director de esta serie. Como ya dije, un editor de muchísimos años y trayectoria, que además de haber sido editor asistente de la revista Ciencia, de la revista de la Sociedad Química de México y la revista Iberoamericana de Educación Química, fue jefe del departamento editorial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero su labor quizás más importante, que ha tenido impacto en muchas instituciones, academias e investigadores, es a través de una empresa que él crea, que se llama Redacta, fundada en el año 74, en donde ha dirigido y participado en la producción editorial, para que se dé una idea, de cerca de 750 números de revista y 950 libros. Y cuando digo participado, es a todos los niveles, realmente un lector y un editor muy cuidadoso de cada una de las etapas de grabación de un libro y gran conocedor de cada una de ellas. Entonces, Antonio, te damos la bienvenida, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La colección que hoy presenta el Colegio Nacional, desde mi punto de vista, es primero que nada un homenaje a los fundadores del Colegio Nacional. Pero también su propósito es el de divulgar la vida y obra de estos 15 personajes que fueron los fundadores del Colegio Nacional, mediante ensayos biográficos. Estamos en un lenguaje simple para un público amplio, de manera que se pueda entender, por un lado, qué fue el Colegio Nacional, pero por otro, quiénes lo constituyeron en sus primeros momentos. Creo que es importante hacer, aunque sea un repaso fugaz, para dar un contexto de lo que es o significó la creación del Colegio Nacional en ese momento. Recordemos muy rápidamente que después de la Revolución sucedieron de manera muy rápida una serie de acontecimientos que revelaban la importancia que se sentía en México por la educación, por la cultura en general. Por mencionarlo rápidamente, por ejemplo, en los 25 años que siguieron al término de la lucha armada de la Revolución, se crearon instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, el Fondo de Cultura Económica, México, por lo menos 3 universidades públicas, Puebla y la de Colima, el Seminario de Cultura Mexicana, y finalmente, en el año 43, en decreto de Camacho, se crea el Colegio Nacional. La idea era reunir a personas destacadas del arte, de las ciencias, de las humanidades, en una institución en la que pudieran, en apremios económicos, dedicarse a continuar su labor como escritores o como médicos o como fuera la disciplina que siguieran. Entonces, en este contexto se crea el Colegio Nacional. Es un momento muy importante para nuestro país porque
significa sin lugar a dudas el inicio al menos de una transición hacia la democracia, hacia la modernidad y la cultura en general. Por primera y única vez, la Secretaría de Educación nombra a los 15 fundadores del colegio. Concretamente el secretario entonces era Octavio Béjar, y nombra a 15 destacados mexicanos cuyas actividades representan un muy amplio abanico de disciplinas, porque había músicos, poetas, pintores, médicos, filósofos, pedagogos, escritores, y ellos son, como decimos, los fundadores del colegio, y empiezan a integrar una comunidad de gente que piensa, que transmite sus ideas mediante cursos, mediante conferencias, mediante publicaciones, por supuesto, y que poco a poco va nombrando, esta vez ya por consenso de los miembros, a nuevos miembros. En principio eran 20 según el decreto inicial, pero años más tarde se amplió a 40 el número de miembros. Hoy son casi los 40 miembros. Hoy cuenta ya con mujeres, que en principio no contó con ellas, pero yo creo que es un problema que probablemente cada vez vaya equilibrándose más. Y la idea entonces, como decía al principio, es rescatar la vida y la obra de esos primeros 15 miembros. Si la colección continúa con los posteriores o no, es algo que se decidirá más adelante, pero en este momento la pretensión es presentar estos ensayos biográficos sobre los primeros 15 fundadores. En esta ocasión, entonces, para abrir la colección, presentamos 2 libros. Uno de ellos sobre don Mariano Azuela, escrito por Emiliano Álvarez, que es un joven poeta y ensayista, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad y con una maestría en la propia facultad, que a pesar de su juventud, y esto me llamó mucho la atención cuando empecé a leer su manuscrito, da la impresión de ser un escritor ya con mucha experiencia y con un gran manejo del lenguaje. Él además recibió el premio Elías Nandino de Poesía Joven hace 2 años y había fundado una pequeña casa editorial de libro artesanal. Sí, es evidente su interés por los libros y su interés por el hacer libros, pero sobre todo llama la atención, y ustedes lo podrán ver al leerlo, la gran soltura con que maneja el lenguaje a pesar de su juventud, y creo que esto debe darnos mucho gusto. Él no pudo acompañarnos el día de hoy, pero en cambio sí tenemos aquí al doctor Fernando del Río, que es el autor del otro libro que se llama Destellos del Cosmos. Este libro nos habla de la vida y la obra de don Manuel Sandoval Vallarta, que al igual que los otros miembros fundadores había nacido en el último tercio del siglo XIX y que al terminar sus estudios en México en la Escuela Nacional Preparatoria decide irse a Estados Unidos después de evaluar otras opciones y va a continuar sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y llega a Estados Unidos en una época, según nos relata el doctor del Río, muy interesante porque es la época en que empieza a crearse un grupo de investigación importante y empieza a ver en Estados Unidos, o empieza a ser Estados Unidos un país con instituciones
de primer nivel que alberga a científicos de Estados Unidos, por supuesto, pero también de Europa. Acaba de ocurrir la Segunda Guerra y había tenido una gran afluencia de gente por esta razón. Y con ellos el doctor Sandoval Vallarta establece de manera bastante rápida, era una persona indudablemente muy inteligente y muy a la que no se le dificultaba el relacionarse con la gente, hablaba varios idiomas, francés, inglés, español, desde luego italiano, y más tarde tuvo que aprender alemán porque en algún momento posterior decidió ir a Europa y allí tuvo contacto con gente de primer nivel e incluso llegó a atender algunas clases de gente como Einstein, por ejemplo, ¿no? Para que se den ustedes idea. Para mí, que es uno de los científicos, quizá el más importante en México en este campo de las ciencias, y tuvimos la fortuna de que el doctor del Río aceptara escribir este primer ensayo biográfico. Y digo la fortuna porque, además de sus muchos méritos personales, como científico investigador, como maestro, como gran divulgador de la ciencia, como persona preocupada por el buen uso del lenguaje y autor de varios libros y muchos artículos, pues tiene un gran sentido del humor y como persona es realmente de una calidad extraordinaria. A mí me da mucho gusto y se lo agradezco personalmente, y creo que con esto cedo la palabra a quien me siga en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a continuar nada más. Quiero hacer una acotación de la colección. Como bien decía Antonio, empezará con los 15 miembros fundadores. Ya podrán ver de cerca los libros. Tienen además un material iconográfico importante cada uno de ellos, y cada color distingue un área temática del colegio. Van a poder verse, digamos, también trazadas las iniciales de cada uno de ellos en el forro, ¿no? Sandoval Vallarta o Mariana Azuela, y cada color representa un área de la que se comprenden este cuerpo colegiado tan amplio de inquietudes, intereses y áreas de conocimiento que comprende el Colegio Nacional. Vamos a seguir con Javier García Diego, como les decía, ya miembro del Colegio Nacional. ¿Cómo? Ahí déjale ya. Le dejamos ya porque tenemos poco tiempo, por todos conocido, historiador. Le cedo la palabra. Bueno, yo creo que el Colegio Nacional tiene este compromiso, pero también tiene dificultades, porque es una colección difícil, porque como toda colección va a ser desigual. No sabemos si contamos, por ejemplo, con las fuentes de cada uno de los personajes. Sé, por ejemplo, que Alfonso Reyes tiene un archivo al que le he dedicado los últimos 40 años de mi vida, más o menos. Pero hay otros autores que sé que no tienen archivo. Por ejemplo, Vasconcelos. Entonces va a ser considerablemente difícil completar esta colección y sobre todo hacerla más o menos homogénea. Aparecieron ya Azuela y Sandoval Vallarta. Ya está entregada la de Ezequiel Chávez, hasta donde entiendo. ¿Sí? Sí. Sé que no está entregada la de Alfonso Reyes porque la estoy preparando yo. Y bueno, están varias pendientes. Si hiciéramos una prosopografía, esto es una biografía colectiva, nos aparecerían 4 científicos. Científicos, digamos, de esos científicos, pues tal vez Sandoval Vallarta fuera el único de formación y de vida académica de científico. Él trabajó en MIT muchos años, de 26 a 46, y luego tuvo que regresar a México. Cuando regresó a México, y esta es una de las condiciones que mencionaba Tony, bueno, déjenme ir, 4 científicos: Ochoterena, Ordóñez, Uribe Troncoso y Sandoval Vallarta. Un científico social, Alfonso Caso. 4 humanistas,
y pongo ahí a Antonio Caso, a Vasconcelos, a Reyes y a Ezequiel Chávez, 5 artistas, Carlos Chávez, Enrique González Martínez. Puede uno decir, ¿por qué Reyes no lo pones entre los artistas? Pues lo considero más humanista, educador, Casa de España, Colegio de México. Mariano Suela, novelista, Orozco y Rivera, pintores, y un médico, Chávez. Esta composición inicial refleja a las claras la situación científica mexicana después, a mediados del siglo XX. Ya Tony habló algo de esto. No es casualidad que 5 de los 15 miembros del Colegio Nacional de los Fundadores sean miembros del Ateneo. Por ejemplo, Antonio Caso, Vasconcelos, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez y Diego Rivera. El Ateneo no era nada más de escritores. Uno de los 7 sabios, Alfonso Caso. Y luego, dentro de los científicos, repito, el único científico, Sandoval Vallarta. Uribe Troncoso era un oculista que por la Revolución Mexicana tuvo que salir exiliado. Por cierto, igual que Sandoval Vallarta, que se fue a MIT. Eran, me imagino, que de familias acomodadas. La revolución produjo el exilio de 4 de los 15 miembros. Sandoval Vallarta, Ezequiel Chávez, Vasconcelos, que vivió fuera entre principios de 15 y 1920, y Diego Rivera, que ha hecho unas grandes obras sobre la Revolución Mexicana, pero nunca vivió en ella. O sea, Diego Rivera estuvo fuera del país entre 12 y 20. Repito, Uribe Troncoso, oculista de Toluca, tuvo que salir exiliado del país por la Revolución Mexicana, se avecindó en Nueva York y tuvo un gran desarrollo en Columbia. Llegó a sacar, en 38 fue declarado profesor emérito de Columbia y en 42 ganó el American Medical Association, en 43 entró al Colegio Nacional. Ochoterena, por ejemplo, por aquí también traía algunos datos sobre Ochoterena. A ver si no se me pierden por acá. Ochoterena fue autodidacta. Él fue profesor de primarias rurales en la Sierra de Puebla. Él era de la zona de Puebla-Tlaxcala. Luego estuvo por otros lugares, Durango y demás. Hizo, digamos, sus estudios de biología no hay tales. Simplemente se juntó con Alfonso Herrera y pronto le tocó ser el primer director del Departamento de Biología cuando se crea la Facultad de Ciencias ya a finales de los 30. Entonces, esto es lo que tenemos en cuanto a Ochoterena. Y a Ordóñez tampoco puedo yo pensar que era un científico. Ordóñez era un geólogo, era un ingeniero que influyó muchísimo en el desarrollo de la industria petrolera en México. Él trabajó, por ejemplo, antes de la Revolución y durante la Revolución para uno de los peores personajes, dueño de la Huasteca Petroleum Company, Eduardo O'Higgins. Se le atribuye a Ordóñez el haber descubierto el Cerro Azul, un pozo muy importante, y se dice también que él fue incluso el descubridor de faja de oro. Luego trabajó para la Pan American Petroleum Company entre 27 y 30 y finalmente trabajó también para Pemex. Pero científico, pues no lo creo, ¿no? Era un gran profesionista, un ingeniero geólogo de primera, repito, que olfateaba el petróleo a 1000 metros de profundidad. Esa era su gran ventaja. Y por ejemplo, Chávez. Bueno, Chávez, Ignacio, claro, no estamos hablando del pintor. Un gran médico, un gran cardiólogo, pero científico. A ver, él nació en Cirándaro, cuando Cirándaro era de Guerrero, de Michoacán. Hoy, en Tierra Caliente, pasó a Guerrero. A los 23 años fue rector de la Universidad Nicolaita. Luego fundó en 44 cardiología. Y esto tiene que ver, Tony, casi todos ellos, o buena parte de ellos, fundaron instituciones, porque su destino fue fundar instituciones. México requería, a diferencia de otros países, México requería de crear instituciones. Chávez, después de haber sido rector a los 23 años de la Nicolaita,
Vino a México, fundó, primero fue director de la Escuela de Medicina, fundó el Instituto de Cardiología en 44 y finalmente fue rector de la UNAM entre 65 y 66. Sandoval Vallarta, y con esto voy a terminar para dar la oportunidad a los demás. Sandoval Vallarta, traigo por aquí los datos, sí, bueno, pero Fernando del Río aquí me podría corregir, pero lo que quiero es concluir con un elemento. Cuando se funda el Colegio Nacional, da la posibilidad de que Manuel Sandoval Vallarta retorne a México. La creación del Colegio Nacional permitió la repatriación de Manuel Sandoval, fue director del Politécnico Nacional, fue subsecretario de Educación, trabajó en el Instituto de Energía Nuclear, y hay quienes dicen, no sé si es exagerado, que esa vida institucional le impidió seguir con sus desarrollos científicos que tal vez lo hubieran llevado al Premio Nobel. Estas son las condiciones en que se fundó el Colegio Nacional a mediados de los 40, una institución realmente importante. Como decía Tony, la Revolución Mexicana primero produjo, estoy en tiempo, Alejandro, la Revolución Mexicana primero produjo instituciones políticas, eran imprescindibles. La Constitución de 17, el reordenamiento del Ejército Revolucionario en 27, la creación del PNR en 29. Instituciones económicas, Banco de México, fundamentalmente, 25-26. Una vez que se logró desarrollo económico y estabilidad, vino la creación de instituciones educativas, culturales, ya mencionó Tony a varias, y yo diría instituciones sociales como los institutos médicos, entre otros cardiología en 44. Bueno, todo eso lo hicieron estos personajes fundamentales, que qué bueno que se les va a hacer biografía, que son los miembros fundadores del Colegio Nacional. Cuando yo veo sus nombres, simplemente digo, ¿y yo qué hago aquí? Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Javier, y sin más... Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como bien lo dijo Alejandro, es un motivo de alegría esta inauguración de la colección de biografías de nuestros fundadores. Nos compromete a Javier, me compromete a mí, porque yo me comprometí a hacer más adelante la biografía de Rubén Bonifaz Nuño y la de José Emilio Pacheco, y por supuesto el desafío de hacer una biografía como la que traza el doctor del Río, la que traza Emiliano Álvarez, pues nos compromete enormemente. Yo quiero destacar la belleza de la edición, el cuidado. Qué bueno, Antonio Bolívar, que tú estás a cargo de la coordinación de esta colección, hecha con tu probabilidad, buen gusto tipográfico, con tu amor por la tipografía. Yo recuerdo aquellos ya lejanos tiempos de la revista de la universidad en Redacta, donde hacíamos la revista. Y ahí tuve el privilegio de conocerte y de admirar ese amor que tienes por la letra y por el dibujo en la página. Y la investigación iconográfica es realmente notable. Yo me voy a referir mucho más a la biografía de Mariano Azuela. El doctor del Río hablará, por supuesto, de la de Sandoval Vallarta, de la que él es autor. Pero yo tuve el privilegio de ver este libro cuando era un original, es decir, de hacer el dictamen. Me hicieron ese enorme favor, el Colegio Nacional me dio esa encomienda. Y es un libro que se sale de la ortodoxia del género biográfico. Precisamente se trata de hacer un ensayo biográfico, no una biografía de los autores, sino un ensayo biográfico. Y en este sentido, Emiliano Álvarez logra una polifonía de voces que por supuesto nos hacen entender quién es el autor, pero también Emiliano, con su propia creatividad, con su amor por la poesía, logra hacer una vida de Mariano Azuela y hablar con su personaje. Constantemente hay esta voz que está hablando con él,
imitando un poco lo que hace Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz. Y quiero leer una página que me parece muy significativa de esta biografía. Dice: Mariano Azuela, dice Emiliano, es uno de los escritores más encumbrados de la primera mitad del siglo XX. Clásico incuestionable, es también admirado porque supo conciliar dos realidades no siempre compatibles, un estilo notable con el compromiso político. Representa la construcción perfecta del genio, hombre sobresaliente y ejemplar. Hoy es momento de cuestionar esa imagen, no para herirla, sino para entender mejor su construcción. Quise compartir este fragmento con ustedes porque me parece que una de las grandes virtudes del ensayo biográfico sobre Mariano Azuela es que no se queda en el amor por el autor. Como decía mi maestro Sergio Fernández, quiere a tu autor, pero no lo mimes. En el caso de Emiliano Álvarez con Mariano Azuela, no hay un mimo, hay un cuestionamiento constante hacia el autor de los de abajo, sin que eso menoscabe su genio. Al contrario, constantemente está cuestionándolo, está poniéndolo en tela de juicio, y eso hace que crezca mucho más el personaje, su relación con la política y con la Revolución Mexicana, su ejercicio profesional como médico, su participación en Jalisco, en la Revolución. Todo eso aparece en el libro. Es una biografía realmente apasionante, no solo por el conocimiento que nos da de Mariano Azuela, sino, como dijo Antonio Bolívar, por la virtud de su estilo. Me parece que es un libro que demuestra la experiencia de Emiliano Álvarez y su iniciación épica como biógrafo, porque en realidad él básicamente es poeta y logra hacer una obra objetiva, y sin embargo donde aparece, como antes señalé, el sentido de creatividad constante en todas y cada una de sus páginas. Quiero destacar también la rigurosa investigación iconográfica, para lo cual me comparte don Alejandro, que tuvo la asistencia de Selene Nájera. Creo que la selección realmente es espléndida. No solo aparecen las portadas de los libros de Azuela, su biografía, sus retratos de su familia, sino también algunas ilustraciones de su novela más importante, Los de Abajo. Es realmente una biografía en imágenes, que eso es muy importante. No, la ilustración no tiene que acompañar el libro, sino tiene que dialogar con él, y eso me parece que se logra muy bien en el libro. Estas portadas de las primeras ediciones están muy bien logradas, los retratos de su consultorio, de sus amigos, la casa en la actual calle de Mariano Azuela, en la colonia Santa María, que yo no la conocía y ahora la pude ver gracias a una fotografía. No se trata de un ensayo ortodoxo, eso lo dice el propio autor al principio, pero sí hay un gran rigor, notas al pie de página muy cuidadosas y una gran bibliografía donde el autor demuestra todo lo que tuvo que leer para hacer esta obra. Ahora, él tuvo como un año, ¿verdad? Tuvo poco tiempo. Más o menos, como 6 meses. No me digas, pues eso nos compromete más a hacer la enseñanza. Bueno, es que no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Bueno, más que su poesía, que eso demanda mucho tiempo. El libro artesanal, además, es una editora artesanal. Yo expreso mi admiración por este libro. Creo que es un gran principio de una colección hermosa en su continente y su contenido. Está aquí también María Elena Ávila, quien se encarga de la
dirección editorial de la colección y de la coordinación editorial, y el diseño e información son de José Luis Acosta y Cintia Márquez, siempre bajo la coordinación de Antonio Bolívar. Creo que realmente son libros que yo les auguro un gran futuro y, como les mencioné antes, una gran responsabilidad para los futuros autores de las biografías que faltan. Muchas gracias. Antes de presentar formalmente ahora sí a Fernando del Río Asa, Javi quiere aportar un dato más. No, es que le voy a robar 20 segundos a Fernando del Río que tienen que ver con Sandoval Vallarta. Dos anécdotas. A lo mejor pensarán algunos que exageré sobre lo del premio Nobel, no lo sé, pero sí recuerdo, a lo mejor estaba Fernando del Río en esa ceremonia, un homenaje que se le hizo en el Museo de Antropología. Sí. Y había en el Presidium 2 o 3 premios Nobel. Y recuerdo uno que había sido su compañero en MIT, que dijo más o menos esto, porque siempre me impresionó y me lo grabé. When you left, we missed you. Punto y seguido dijo, we still miss you. O sea, es muy fuerte que un premio Nobel te diga eso, habiendo sido tu compañero en MIT. Y lo segundo, decía Tony que tomó clases con Einstein. No solamente eso, la tía María Luisa le daba clases de español a Einstein cuando coincidieron allá en Europa. Así que el tamaño de personajes de los que estamos hablando. Creo que aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí. Y pues yo me uno al contento aquí de mis colegas en esta mesa. Todos estamos muy contentos de comenzar con esta colección y con estos libros. Para mí, bueno, además, ha sido un motivo de satisfacción y de gozo hacer este libro. Recuerdo desde que me invitó el Colegio Nacional a escribir la biografía de Sandoval Vallarta hace ya cosa de un año, por intermedio justamente de Antonio Bolívar. Me sentí honrado y sentía que era un reto, ¿verdad? Sandoval Vallarta fue un gran científico, no fue solo uno de los pocos científicos mexicanos que había, sino que fue un gran científico. O sea, aún si hubiera habido muchos, hubiera destacado. Eso hay que decirlo. Y como tal, pues entre todos yo soy físico, entre todos los que cultivamos esta disciplina, ya en la segunda parte del siglo pasado, pues la figura de Sandoval Vallarta era para nosotros, quizá no tanto la del papá como la del abuelo, ¿verdad? Un abuelo así, que había tenido unas aventuras increíbles, con el cual se conocían muchas anécdotas, del cual también se contaban algunos chismes, pero del cual realmente no conocíamos bien cuál había sido su trayectoria y su vida con detalle. Entonces eso se representaba para mí un reto. Tuve la fortuna de contar, bueno, primero con personas que habían ya trabajado sobre la obra de Sandoval Vallarta. Debo agregar que, siendo él un científico, como dice una señora Scar Jacobsen, la biografía de un científico tiene que comenzar con su ciencia. ¿Sí? Entonces, había que hablar no nada más de la vida de Sandoval Vallarta, había que hablar de la ciencia de Sandoval Vallarta. Pero para hablar de la ciencia de Sandoval Vallarta, pues para que lo pudiera entender un público culto, pero de cultura general y no especializado, era necesario recrear para ese público general la atmósfera, la situación de la física en la primera parte del siglo XX, que fue en la que se inscribió el trabajo y la obra de Sandoval Vallarta. Sandoval Vallarta se hizo famoso por sus trabajos sobre rayos cósmicos. Ese es el origen del título del libro. Fue una autoridad mundial. Los rayos cósmicos significaban uno de los misterios más elusivos que se dieron en la primera mitad del siglo XX respecto a la física y respecto al universo mismo. No se sabía de dónde venían. Gracias a un señor Víctor Hess, que fue un alemán medio loco, que se subió en un globo a miles de metros de altura y descubrió que una radiación que se captaba a nivel de la Tierra, cuando subían en las alturas, cada vez era más fuerte, lo cual quería decir que no era de origen terrenal, sino era de origen
como se le empezó a llamar cósmico, ¿verdad? Pero nadie sabía de dónde venía, ni qué quería decir, ni qué nos decía del universo, ni del cosmos, ni del sistema planetario. Y fue Sandoval Vallarta quien elaboró de las primeras teorías que nos pudieron hablar con certeza y decir con certeza cosas acerca de estos rayos cósmicos. Esto fue mucho antes que se estilaran estos aceleradores de partículas de los que se hablaron después, y todo esto cuando la mecánica cuántica se estaba formando, se estaba haciendo, se estaba creando, cuando la física nuclear estaba en pañales. Fue antes de la Segunda Guerra Mundial todo este desarrollo. Entonces realmente era apasionante para mí, o lo fue, creo yo, y espero haberlo logrado transmitir a los lectores. Para mí sería un gran logro haber transmitido ese entusiasmo por toda esta atmósfera que se vivió en la física, que era la física del mundo, que no era tanto la de Estados Unidos, porque como ya bien dijo Javier y bien dijo Toño también, Estados Unidos apenas estaba despertando a la ciencia en esos primeros decenios del siglo XX, pero estaba en Europa, y ahí fue Sandoval Vallarta. Sandoval Vallarta fue en lo que ahora llamaríamos una estancia postdoctoral, que no se estilaba en esa época. Estuvo con una beca Guggenheim en Alemania, en Berlín y en Leipzig, pero Berlín era el centro de la física. Y no nada más era el centro de la física, estuvo en Berlín en 1927, cuando Berlín era el crisol de una serie de eventos artísticos, pictóricos, poéticos, increíbles. Él vivió en ese Berlín, un Berlín que luego iba a ser apabullado por el nazismo y por la guerra, pero que él le tocó vivirlo ahí, y ahí fue donde, se menciona Einstein, que es el más conocido, pero ahí tomó la última clase que dio un señor que se llamaba Max Planck, y que se considera el profesor de todos ellos. La última clase que dio electromagnetismo la tomó Sandoval Vallarta con él. Tomó clases con Einstein, tomó clases con Schrödinger. Después se fue a Leipzig, y allí estudió con Heisenberg, que fue otro de los grandes creadores de la mecánica cuántica. En fin, fue una cosa tremenda. Y después de eso regresó a Estados Unidos, y fue cuando pudo hacer sus grandes descubrimientos sobre los rayos cósmicos. Estaba ya totalmente, no nada más preparado, sino inspirado para hacerlos. Y pero además, cuando estuvo allá, se dio cuenta de lo importante que era la ciencia para un país, para países ya establecidos, como en ese entonces eran los europeos, por supuesto, pero también para países que estaban empezando a despegar, y sobre todo para México. Y en ese sentido hizo cosas como, por ejemplo, comenzar con un seminario aquí en México, un seminario que se reunía todos los viernes, que con todo rigor dirigía él hacía preguntas, era muy incisivo. A mí me tocó, tuve yo la fortuna de presentar un par de sesiones en ese seminario. Yo estaba, recién doctorado, entonces estaba yo muy asustado de que Sandoval Vallarta me iba, pero era prácticamente como un segundo examen doctoral, ¿verdad?, el presentarse frente a él. En fin, y también me tocó, porque me tocó la fortuna de conocerlo, me tocó también algunas de las comidas que ya Javier mencionó que hacía en su casa, y el arroz con plátanos que servía María Luisa a la hora de la comida, que siempre eran muy buenos. En fin, y fue todo un placer, y además el placer de haber compartido con Toño esta aventura, y la satisfacción de que dejara el libro tan bonito. Muchas gracias. Aquí el tiempo es implacable en la FIL, y ya nos presionan para concluir. No sé si alguien tiene un comentario o pregunta. Tenemos un último par de minutos. Pues
tenemos 2 minutos. ¿Tienen que preguntar algo? Aquí hay una pregunta, a ver. ¿Cuándo van a salir los siguientes libros de la colección? El próximo año tenemos por lo pronto los 2 que ya tenemos proyectados. Acaba de comprometer, aparte del doctor García Diego, de entregarlo en el primer trimestre del año, con lo cual garantizamos en verano tenerlo. Pero no dije de qué año. Bueno, pero sí fue anunciado como novedad próxima. No, seguro vienen el próximo año, esperemos tener al menos la de Vasconcelos, Alfonso Reyes con Javier, y la que justo mencionaban de Ezequiel Chávez. Entonces, por lo menos 3 más, esperemos llegar a 5 más al menos. Es que hay personajes muy elusivos. Muchas gracias. Claro, es que... Eso. Sí. Vasconcelos, yo no hubiera aceptado por el reto de que no me chiste. Vasconcelos. Agradeciendo al doctor del Río su maravilloso Cosas de la Ciencia, viene o comenta la relación entre el doctor Sandoval Vallarta y su esposa. Recuerdo alguna vez que ella dijo que lo que más le llamaba la atención, lo que más agradecía eran los viajes con don Manuel. Sí. Hizo muchos, sí, hizo muchísimos viajes con él, lo acompañaba en prácticamente todos los viajes de trabajo que él hacía, y viajes que eran de trabajo y de amistad también, porque hizo tan buena relación con muchas personalidades científicas que no nada más eran para tratar asuntos de trabajo, sino para tratar asuntos de amistad. Bien, bueno, ya para concluir, y justo sumándome a tu pregunta, justo lo que buscamos también con esta colección es que esos grandes personajes, fundadores de instituciones que de repente para muchos jóvenes o muchos de los que ahora somos las nuevas generaciones, crecimos con aquellos nombres como si fueran nombres de instituciones, ¿no? Y sabemos que hicieron alguna aportación, algunos más, otros menos, obviamente gente más conocida de manera general que otros, y un poco esta colección lo que busca es acercar nuevamente esas biografías. Por eso son ensayos biográficos, porque no solo es un recuento de sus aportaciones, sino también cómo se construyeron estas vidas en ese momento histórico y qué fueron todas las aportaciones en distintos niveles, ¿no? Y creo que es una forma de recuperar, acercar, revalorar y traerlo de nuevo a la escena de los jóvenes como el primer preguntador de esta final de presentación. Bien, si no hay más, pues bueno, pues agradecerles a todos. Los libros están aquí a la venta, si no el stand H9 del Colegio Nacional, y esperemos que sea ese principio de un interés por toda la serie que estaremos lanzando poco a poco al mercado. Así que muchas gracias, buenas noches. Claro, mucho gusto.